Con los 12, 13 años más o menos empecé ya en el mundo online. O sea, yo desde pequeño como que ya iba construyendo pues proyectos siempre con cualquier cosa que tocaban. Y yo decía como, vale, pues me encantan los negocios, ¿qué puedo hacer? Voy a estudiar algo para encontrarme a gente que también esté apasionada por los negocios. Entré en ADE y pues como te puedes imaginar no era lo que esperaba precisamente. Había muy pocos emprendedores, por no decir ninguno. Fui la primera persona en España en solicitar el fraccionamiento del pago de una multa. Era la misma multa para un Telefónica, si alguien le denuncia, que para un autónomo cualquiera, que fueron 2.000 euros, más intereses, no sé qué, hasta cuánto se me puso, pero claro, en ese momento para mí era muchísimo. Despedí a todos mis clientes que yo tenía y dije, mira, me lo voy a tomar tranquilo. Estuve un año en España sin hacer nada, o sea, literalmente trabajaba de lo que fuera, me monté mi huerto, empecé a entrenar más. O sea, yo incluso habiendo cometido esos errores, creo que no lo hubiera hecho distinto. O sea, obviamente me hubiera encantado no haber cometido ese error, pero quiero decir, creo que es mucho mejor pecar de lanzarte y cometer el error que estar diciendo, es que no sé si lanzar el servicio de marketing porque es que no me sé la parte legal todavía y es que no sé cómo hacer esto y es que no sé. Entonces, al final no hubiera hecho nada. Y no sé si a día de hoy estaría aquí si no hubiera hecho nada de eso. Entonces, para mí, el consejo iría un poco más por lánzate. Una vez te lances, ve probando cosas, pero decide muy bien en qué eres bueno y en qué te quieres centrar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy traigo a Marcos Valera. Trabaja como Go-to-Market Manager en Eleven Labs y es emprendedor. Vamos a empezar desde el inicio. Muy buenas, Marcos. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Muy buenas, Borja. Encantado de estar aquí. Sí, justo lo estábamos hablando ahora antes de esto, que me cuesta un poco normalmente como definir quién soy, porque como seguro muchos de los que lo escuchan con perfil emprendedor, pues he construido muchos proyectos desde hace muchísimo tiempo, pero por hacerlo resumido, soy Go-to-Market Manager dentro de Eleven Labs, que básicamente es tareas o el rol que involucra llevar Eleven Labs, que ahora podemos hablar un poco más de lo que es, al mercado, para que no conozca el concepto de Go-to-Market. Y luego, aparte, pues tengo otros proyectos relacionados con IA, relacionados con creación de contenido y sobre todo con ventas tecnológicas y Go-to-Market en tecnología. Si quieres, para empezar el tema de Eleven Labs, de inteligencia artificial centrada en audio, cuéntanos ¿en qué consiste esa herramienta y cómo funciona la empresa? Buenísimo, pues Eleven Labs, para el que no lo conozca, porque realmente tenemos ahora ya 30 millones de usuarios, o sea, es una burrada, la verdad, lo que ha crecido en los últimos 2 años, que es una empresa relativamente nueva, y es una tecnología, porque dentro de la empresa hay una cosa, yo siempre destaco una cosa que hacemos muy, muy bien, que es tecnología de audio. Entonces, ¿qué hace Eleven Labs? Es una herramienta de audio generativa, como muchas otras que ahora están apareciendo y que, de hecho, todas las semanas salen noticias nuevas, que genera audio con modelos de lenguaje fundacionales nuestros. Entonces, pues tú le escribes un texto y te genera un audio. Eso es lo que se llama text-to-speech, que ha existido toda la vida. La diferencia que tuvo Eleven Labs, y por lo que destacó tanto y fue un boom y se fue viral, es por la calidad que tiene, porque realmente la diferencia del audio que genera Eleven Labs es indistinguible muchas veces de un humano. Entonces te puede permitir pues crear podcast con inteligencia artificial, te puede permitir clonar tu voz para generar vídeos, hacer experiencias interactivas, por ejemplo, en un videojuego, pues crean personajes de videojuegos. Para atención al cliente, pues atención al cliente con voces generativas. Hay miles de empresas y de startups que se montan con la tecnología de Eleven Labs, e incluso pues a una escala más pequeña, con creadores pequeños, pues ayuda a crear canales de shorts. Hay gente que lo utiliza para como entradilla, por ejemplo, en sus podcasts. Nude Project, de hecho, el fundador, que ahora es el que me viene así principalmente a la mente, las entradillas las hacen el equipo de Nude con Eleven Labs. Entonces es una herramienta que está digamos, accesible para todo el mundo, entonces te permite generar y ser mucho más creativo en este sentido. Ok, vamos a viajar en el tiempo y quiero ir a tu pasado para que nos comentes cómo ha ido tu evolución. Y dinos qué estudiaste, si estudiaste algo, si has trabajado en otros sitios, tus proyectos.
edad. Buena historia siempre esta. Tengo 26 años ahora mismo y yo diría que con la mitad más o menos fue que empecé como a montar proyectos. Con los 12, 13 años más o menos empecé ya en el mundo online. De hecho, empecé a montar blogs con Blogspot, que yo creo que ya de hecho desapareció. En Jabotel, que era un videojuego online, también hacía cosas de compraventa. En videojuegos online siempre montaba mis comunidades. En Minecraft, de hecho, empezamos a montar servidores en su momento cuando se empezó a convertir en un mundo online. O sea, yo desde pequeño como que ya iba construyendo pues proyectos siempre con cualquier cosa que tocaba, ¿no? Con 16 monté una marca de ropa, bueno, una serie de cosas hasta los 18, 19 que entré en ADE, Administración de Empresas aquí en España. Yo soy de Salamanca. Y yo decía como, vale, pues me encantan los negocios, ¿qué puedo hacer? Voy a estudiar algo para encontrarme a gente que también esté apasionada por los negocios. Entré en ADE y, pues como te puedes imaginar, no era lo que esperaba precisamente. Había muy pocos emprendedores, por no decir ninguno. Y me costó encajar ahí. De hecho, tardé bastante en acabarlo. Y pues a la vez, mientras estaba en ADE, dije, joder, pues esto que estoy haciendo de montar distintos negocios, voy a contarlo online. Entonces empecé a compartir, creé lo que era una marca personal, yo sin saberlo que existía ese concepto, porque nadie hablaba de eso. En España no había creadores de contenido por aquel entonces del tema negocios. Para que os hagáis una idea, esto es, claro, estamos hablando de 2016. Entonces realmente era algo muy incipiente. Y ahí empecé. Yo hacía crecer cuentas de Instagram. Yo tengo unas 20 cuentas de Instagram, ya lo dejé parado. 20 cuentas de Instagram sobre coches, lo que serían los nichos, como en su momento pues lo que hacía Romuald Fons con los blogs de SEO, etcétera. Lo que hacía era crecer cuentas de Instagram, entonces tenía 20 cuentas de gatitos, de coches, de camiones, de ropa, y todas tenían 20.000, 30.000, 50.000 seguidores. O sea, una locura lo que crecían, todo automatizado. Entonces empecé a hacer eso para otras empresas y monté sin quererlo una agencia de marketing, empezando a hacer servicios de redes sociales. Luego hacía creación de contenido, luego hice diseño, creación de páginas web. Cualquier cosa me decían, oye, ¿sabes hacer páginas web? Sí, y me hacía un curso en Udemy, aprendí a hacer lo que fuera con un WordPress, con un tal, y yo lo montaba. Y eso es lo que estuve haciendo mientras lo compartía todo. Me metí a Globo a repartir. Globo, para el que no lo conozca, por si hay alguien de fuera de España, es como un Rappi en Latinoamérica, una plataforma de delivery. Y con eso pues iba comprando mi cámara, mi laptop, etcétera. Y después de todo esto, de compartir todo esto, lo paré, me fui a Irlanda para trabajar porque mis clientes que más me gustaron fueron las empresas tecnológicas. Acabé entrando, después de varias cosas también allí, fue game tester, estuve trabajando en Airbnb de atención al cliente, una serie de cosas. Me metí en una empresa tecnológica de ventas, que era la parte que más me gustaba de la agencia, vender, estar en contacto con los clientes, comunicar el valor de lo que yo creaba, era lo que más me gustaba. Entonces entré en una empresa que se llama Datadog, empresa súper grande, Deep Tech, empresa de tecnología vendiendo a otras empresas con equipos tecnológicos. Es una herramienta de monitorización de código, de programadores, básicamente. Y me encantó, la verdad, creció muchísimo, pero claro, ya era una empresa mucho más grande. Entonces, cuando conocí eLevel Labs, pues decidí unirme al proyecto. En ese momento, de hecho, éramos bastantes pocos, 50 personas. Ahora seguimos siendo pequeños, acabamos de cruzar los 100. Pero sí, ya llevo 9 meses con eLevel Labs, de los 2 años que tiene de antigüedad, y aquí estamos. Has comentado el tema de Instagram, me gustaría tocarlo. Por una parte, ¿por qué dejaste de hacerlo? Entiendo que los proyectos, el algoritmo, todo cambió. Y por otra parte, ¿cómo fue esa transición de empezar con tus propios proyectos, creando webs, crear la agencia de marketing propia, a empezar a trabajar para otras empresas? Pues buen punto, la verdad. Y ahí yo creo que tiene más que ver con el ámbito personal, porque yo justo me fui a Irlanda, hice 2 intentos de irme a Irlanda, me fui antes del COVID con mi agencia. Justo como comentas, uno de los factores fue empezó a haber cambios en el algoritmo, empezaron también a intentar impulsar mucho más el contenido orgánico en lugar de, por ejemplo, lo que yo hacía, que era copiar contenido, repostear contenido de otros sitios. Entonces empezaron a meter cosas de detección para eso. Empezó a ver todo el tema de las pruebas con el Shadowban, que antes no existía. Entonces, si hacías algo que no les gustaba, pues te bajaron el alcance. Todo esto, eso fue por un lado, pero luego, pues a la vez, digamos que se juntaron muchas cosas. En Irlanda no fue bien, a nivel personal yo pues no estaba bien. Vino el COVID, me metieron una multa. Fui la primera persona, de hecho,
esto me parece bastante curioso y no lo había pensado hasta ahora, de parte de mi historia. Me multaron por la ley de protección de datos, que justo entraba en 2018-2019, y pues un chico con el que yo trabajaba envió un email sin el botón de suscribirse, la persona me denunció y fui la primera persona en España en solicitar el fraccionamiento del pago de una multa de la ley de protección de datos, porque claro, acababa de entrar y era la misma multa para un Telefónica, si alguien le denuncia, que para un autónomo cualquiera, que fueron 2.000 euros más intereses, no sé qué, hasta cuánto se me puso, pero claro, en ese momento para mí era muchísimo, ¿no? O sea, yo estaba comenzando, todo lo reinvertía, 100 euros en Facebook Ads era muchísimo para mí, pero vamos, se me juntaron pues todas esas cosas, más el COVID, más todo, y dije, mira, paso de emprendimiento, me como la cabeza, que si el autónomo, que si estoy en Irlanda y tengo que gestionar todo igualmente, clientes, despedí a todos mis clientes que yo tenía y dije, mira, me lo voy a tomar tranquilo. Estuve un año en España sin hacer nada, o sea, literalmente trabajaba de lo que fuera, o me monté mi huerto, empecé a entrenar más, con un poco más de introspección, y luego ya sí que sí, volví a Irlanda y sucedió esto que conté con las empresas de tecnología y dije, vale, ahora voy a hacerlo más tranquilo, voy a mejorar una de mis habilidades que más me gusta. ¿Cuál es? Es ventas, ¿vale? ¿Cuál es el sector que más me gusta trabajar con ellos? Es tecnología. Entonces ya entré como empleado para aprender mucho más rápido. Pero bueno, luego a la vez, en realidad, mientras, por ejemplo, estaba en Dublín, monté una comunidad de hispanohablantes que ahora es enorme, son 16.000 personas, estamos ya allí. Son 85 grupos de WhatsApp que tengo montados y bastante grande. Hemos hecho eventos con Meta, claro, están allí todas las tecnológicas. O sea que, aunque yo realmente me haya metido ya a un mundo más tecnológico como empleado, a la vez sigo haciendo esos proyectillos que al final es como mi espíritu. Bueno, súper interesante. Por una parte, increíble esa primera multa y esas cosas que pasan, ¿no? Como emprendedores, que muchas veces no se saben o quieres hacer muchas cosas y se cometen ciertos errores. ¿Algún aprendizaje de todo esto que pueda ayudar a alguien a no cometer ciertos errores cuando empieza a emprender o cuando ya lleva incluso un tiempo y probando muchas cosas que puedas dar a la audiencia? Pues buen punto. Es que para mí, o sea, yo incluso habiendo cometido esos errores, creo que no lo hubiera hecho distinto. O sea, obviamente me hubiera encantado no haber cometido ese error, pero quiero decir, creo que es mucho mejor pecar de lanzarte y cometer el error que estar diciendo, imagina que yo hubiera estado un año diciendo, es que no sé si lanzar el servicio de marketing porque es que no me sé la parte legal todavía y es que no sé cómo hacer esto y es que no sé. Entonces, al final no hubiera hecho nada y no sé si a día de hoy estaría aquí si no hubiera hecho nada de eso. Entonces, para mí, el consejo iría un poco más por, vale, lánzate, una vez te lances, ve probando cosas, pero decide muy bien, y este para mí sería el consejo, dónde quieres entrar, en qué eres bueno y en qué te quieres centrar, porque a día de hoy hay muchísima gente, pues por ejemplo, haciendo SEO, muchísima gente haciendo webs, pero si no te diferencias es muy difícil competir y yo, por ejemplo, pues hacía de todo, hacía desde edición de vídeo y te producía un vídeo, iba a grabártelo a una página web o a hacerte la parte de tus ventas. Entonces, cuando realmente tú puedes aportar valor y cobrar ese valor diferencial, es cuando estás resolviendo un problema mucho mejor que el resto. Entonces, quizá en ese sentido, pues iría mi consejo más por céntrate en qué tienes experiencia tú, pues quizás una persona que sabe mucho, no sé, de hoteles. Pues aunque tú hagas SEO o aunque tú hagas páginas web, intenta centrarte en ese nicho porque al final vas a generar network alrededor de eso, vas a generar expertise alrededor de eso y vas a poder hacer un servicio que agregue muchísimo más valor. Vamos ahora al presente. Cuéntanos cómo es tu día a día. ¿Qué haces en Eleven Labs? ¿Qué haces por las tardes? ¿Qué haces en tus ratos libres? Cuéntanos tu presente. Vale, ese es un poco probablemente atípico porque realmente... Bueno, sé que seguramente en esta audiencia habrá mucha gente que le obsesiona lo que hace y le encanta lo que hace, porque a mí me suelen decir, pero ¿por qué trabajas tanto? De hecho, hace poco me descargué una aplicación que se llama Rise, R-I-Z-E, que básicamente lo que hace es traquearte en el ordenador todo lo que tú haces, en qué páginas estás, pues por ejemplo, ahora que estoy en esto me detectará podcasting o creating. Y lo que hace es detectar en qué tú trabajas, cuántas horas, cuánto estás de trabajo, cuánto estás de descanso o de entretenimiento. A mí me da de media 12-13 horas al día de trabajo, por dar una breve idea de lo que es. Entonces, de ese trabajo, yo diría que unas 9 horas corresponden normalmente a Eleven Labs, que es básicamente, y esa parte sobre todo, hacer llamadas con clientes o potenciales clientes,
entender un poco cómo está yendo Eleven Labs al mercado, sobre todo con los clientes Enterprise, que son con los que yo trabajo. O sea, por aclarar, yo soy parte del equipo de Enterprise de Eleven Labs. Eleven Labs tiene dos fuentes de ingresos. La de B2C, que es te suscribes o te suscribes de cualquiera de las suscripciones, mucho más flexible. Y luego tiene el B2B, que son contratos con empresas anuales, negociación de precios, son volúmenes mucho más grandes. Entonces, al final, claro, necesitan gente. Yo, por ejemplo, estoy ahí como en esa parte de cara al cliente, de entender las necesidades, entender cómo se puede implementar, qué ideas se pueden implementar con esos clientes, instalándole pues agentes de IA, todo este tipo de cosas. Entonces, diría que un 30-40% de mi trabajo son llamadas con clientes de mi trabajo de Eleven Labs. Y luego, pues el resto suelen ser más de sistemas, de el CRM, de saber con qué clientes contactar, con qué clientes no, un poco de estrategia, ¿vale? De a qué tipo de empresas vamos a contactar, de qué industrias, dónde podemos resolver más valor, testeos también de, oye, pues, ¿y si probamos contactar empresas que puedan hacer audiolibros con nuestra tecnología? Entonces, como tiene una parte más de estrategia y luego tiene una parte más de operativa, de hacer llamadas con clientes. Yo creo que eso sería pues el resumen de Eleven, que serían unas 9 horas. Las 4 restantes las tengo ahora mismo divididas. Yo hago tanto formaciones de ventas para otros vendedores en tecnología, y justo aquí es donde yo decía antes lo de céntrate en un nicho. Cuando yo hacía lo mismo y realmente tenía un conocimiento muy parecido para todo el mundo, cobraba quizás 10 veces menos y tenía muchísimas más quejas, cuando ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo súper anichado. Entonces, eso pues al final es muy variable de mes a mes, pero eso corresponderá a un 20% también de mi tiempo fuera de Eleven Labs, o un 25%. Otro 25% es directamente implementar consultorías e implementar eso para otras empresas. Es decir, tú tienes un software, pues yo, vale, voy a analizar en que, pues lo mismo que comento para Eleven Labs, lo hago para otras empresas más pequeñitas que están comenzando. Eso sería probablemente el 25%. Y ahora el 50% es más de la parte de comunidad, creación de contenido y todo esto. Tengo una comunidad de ventas tecnológicas para toda Europa en inglés, que es esta que está aquí, que es The Closing Circle. Y después lo que venía comentando de la comunidad de dublineros, pues ahora tenemos un equipo que son 30 personas administrando los grupos, gente de marketing también, mi hermano que está ahí con la parte de desarrollo de producto, más de tecnología. Entonces, mi labor ahí es más de supervisión y puede que le dedique, no sé, media hora al día, una cosa así. Entonces, más o menos iría compuesto por, sí, casi todo es Eleven Labs, como veis, 9 de las 13, y luego 25 formación, 25 implementación o servicio, no sé cómo se podría llamar, una agencia de go-to-market para tecnología, y el otro 50 entre creación de contenido, gestión de comunidades. Antes de que nos digas el resto de horas, las horas libres que las dedicas, ¿cómo contactáis con los posibles clientes? ¿Detectáis distintos clientes? ¿Lo hacéis a través de LinkedIn, mensaje, email? En Eleven Labs, si nos lo puedes decir, y de forma personal con esos otros proyectos. Vale, buen punto. Los canales de adquisición, en general, la mayoría es inbound, o sea, quiero decir, vienen hacia nosotros porque nuestro producto es muy bueno, el marketing que hacemos es muy bueno, entonces es como, vale, alinearse más con marketing, cómo trabajar conjuntamente ventas y marketing, esa sería como esa labor para que vengan esos clientes y mejorar el proceso. Entonces, yo estoy ahí, por ejemplo, en esa primera línea de vienen nuestros clientes. Mi trabajo no es tanto cómo contactarlos y cómo encontrarlos, por qué canales, sino cómo decidir con cuáles vamos a trabajar antes, cuáles, digamos, podemos aportarles más valor y cuáles pueden comprar antes. Entonces, como que dentro de la parte de inbound que nos vienen, ese es el trabajo. La parte de outbound, realmente tenemos varios canales. Sobre todo es LinkedIn y luego email también, pero principalmente es LinkedIn. Vale, ¿qué empresas son las más potentes de media and entertainment o de producción de videojuegos? Vale, ¿dónde podemos aportar? ¿Qué videojuegos están desarrollando? ¿Qué iniciativas tienen? ¿Qué equipos de IA tienen? O si quizás luego los subcontratan, pues un poco por ese canal. La verdad que ahí habría un podcast entero, de hecho, de la parte de go-to-market de Eleven Labs, porque es una empresa que, yo considero que lo estamos haciendo muy bien y que ahí no creo que pueda dar tantos números, pero estamos en el top 5 empresas mundiales históricamente en crecimiento
con Google, con OpenAI, o sea, realmente los números son bastante impactantes y somos solo 100 personas, o sea, es una verdadera locura, la verdad, y aprendiendo muchísimo de ese lado. Y luego eso precisamente es lo que aplico con estas otras empresas. Con las otras empresas con las que yo lo hago, que normalmente tú no tienes un canal que ya te lleguen clientes todos los días, pues generalmente también usamos LinkedIn, que ahora de hecho ahí hay un espacio, yo creo, muy potente para conseguir nuevos clientes, porque no hay casi gente generando contenido, no hay, o sea, te contacta gente, pero no tanto como email, y luego llamadas. O sea, el tema de las llamadas yo creo que nunca va a dejar de funcionar. Precisamente audio, que por eso también entré en Eleven Labs, creo que es algo que, es decir, si yo te hablo a ti por un Telegram o un email, es muy fácil dejarlo pasar, pero si yo conecto contigo, ves que yo realmente o sea, me importa aportarte valor a tu empresa por una llamada, que al final por la voz sentimos algo mucho más humano, es mucho más fácil hacerlo, o sea que sí, yo diría LinkedIn y llamadas. Y luego por mis canales, yo soy súper fan de el premium, dar un servicio premium, cobrar un valor añadido y el inbound. Entonces intento más hacer marketing que directamente todo a máquina y a piñón. Y con Dublineros, por ejemplo, que es la comunidad de hispanohablantes que tenemos ahí en Dublín, es todo inbound, o sea, nos llega la gente, yo no contacto y digo, oye, únete a mi comunidad, porque no puedo hacer eso con 16.000 personas, sino que lo que nos centramos es en el mejor producto, que la gente cuando llega pueda encontrar alojamiento, pueda encontrar empleo, que pueda encontrar un grupo de gente con la que salir de fiesta, con la que salir a correr, entonces hay grupos de todo, entonces nos centramos en generar el producto, mejorar el producto y la experiencia, y viene la gente sola. O sea, yo pregunto a la gente y me dicen, no, yo he venido de online en un foro que lo he preguntado y me han dicho que esta es una comunidad que hay, y yo nunca lo he promocionado por ese foro. O en Telegram me lo ha mencionado, o un amigo me lo ha dicho que si te vas a Dublín tienes que meterte aquí. Y yo nunca creé esos canales de adquisición. Yo solo me he centrado en hacer una experiencia de lo que a mí me hubiera gustado tener cuando hubiera llegado a Dublín, y así es como generamos los clientes. Y luego en The Closing Circle sí que tiene un poco más de outbound, porque está comenzando, ahora somos 60 personas. Entonces, pues, hago una parte de inbound, por ejemplo, con Dublineros. Al ser tecnológico, es como, oye, tenemos esta comunidad de ventas tecnológicas, si tienes amigos, porque encima en Dublín está Google, está LinkedIn, está Salesforce, están todas las tecnológicas, entonces todo el mundo, tú vas al bar y conoces a un tío que vende publicidad en Facebook y trabaja para Meta. O sea, eso es una verdadera locura el tema de Dublín. Entonces, de ahí traigo tráfico y lo promociono por ahí. Pero ahora la verdad es que quiero empezar a generar más contenido, porque creo que es un canal muy, muy importante al final, redes sociales, y la idea va a ser esa, empezar a generar contenido sobre ventas tecnológicas y tener un nuevo canal de adquisición de clientes. Entiendo que esa generación de contenido irá mucho por la parte de LinkedIn. ¿Tienes pensado utilizar YouTube, podcasting, algo más por ahí? Pues voy a hacer bastantes testeos con IA, de hecho, porque Eleven Labs, viéndolo desde dentro, de hecho, es algo que yo si creara contenido no me lo pensaría. O sea, al final puedes crear muchísimo más volumen. La cuestión es cómo diferenciarte por ahí. Pero sí, va a ir por el lado sobre todo de LinkedIn. En cuanto a canales, va a ser LinkedIn principalmente, y con mi marca personal, que yo lo tengo sobre todo en Instagram y en YouTube. Porque personalmente, para contar mi vida y para explayarme y hacerlo como más de mi día a día, son plataformas que creo que funcionan mucho mejor. LinkedIn, realmente, si yo dijera, voy a hacerlo eficiente, no quiero gastar dinero ni tiempo y quiero conseguir muchos clientes, no dedicaría nada de tiempo a YouTube ni a Instagram. Y eso que vengo yo de tener una agencia de Instagram antes. Dedicaría 100% a LinkedIn para mi caso, obviamente. Normalmente, porque al final estoy dedicándome a profesionales que hablan de ventas, de tecnología, etcétera. Pero sí va a ser sobre todo contenido en LinkedIn, la comunidad de ventas, y luego con mi marca personal o presencia digital, que es como lo llamo yo, va a ser YouTube e Instagram. Vamos ahora a tu parte de ocio. ¿Cómo inviertes tu tiempo el resto de horas después de trabajar? Pues la verdad que es buen punto, porque para mí el trabajo y el ocio me parece una línea que es muy difusa. O sea, claro, yo al final hago una llamada quizá con mi hermano o pues ahora esto, y claro, se puede considerar trabajo. Yo es como que estoy disfrutando de hacer esto, de tener esta charla. Entonces, para mí la línea entre ocio y negocio es muy, muy fina. Pero, por decir como actividades más típicas de cuando no estoy puramente trabajando, porque al final yo pues hago una llamada o hago un café con otro emprendedor y no lo considero para nada
para nada. Trabajo una llamada, no sé, con mi hermano y hablo un poco de todo y también de Dublineros, por ejemplo, pues no lo considero negocio, pero puramente ocio, pues me gusta, hago boxeo. Hice hace tiempo boxeo, lo dejé para centrarme en trabajar y tal, ahora estoy un poco volviendo más a, vale. También es importante, que eso sí que hay que recalcarlo, yo ahora mismo, de hecho me mudé a Málaga para esto, trabajo muchas horas, pero las que desconecto 100%, entonces es como, vale, todos los días yo me levanto temprano, doy un paseo por la playa, que encima yo vivo en Torre del Mar, en Málaga, desde hace unos meses, porque al ser remoto, entonces me doy un paseo por la playa, entreno en la playa o hago unas flexiones, lo que sea. Luego empiezo a trabajar y luego pues una vez, 2 veces a la semana hago alguna ruta o salgo en bici o hago alguna actividad. Actividad física en general me gusta bastante y luego hago boxeo, gimnasio y formación y YouTube y ver películas, escuchar música. En general, al final... Tampoco es que tenga tanto tiempo, porque claro, si cuentas las 8 horas de dormir o 7 que duermo yo, me quedan 3 horas al día, o sea, realmente no es tanto y con entrenar ya lo cubro. Pero sí, salir con amigos, en general me gusta. Por eso digo que es un poco fina la línea, o sea, igual 2 horas restantes, pues si voy a Madrid ahora, por ejemplo, voy a ir a Google Campus a hablar con un chaval que me llevé muy bien y tiene una startup, pues seguramente me lo pase bien y desconecte, pero a la vez es trabajo porque puede que consiga un cliente, puede que consiga un partnership, puede que consiga visibilidad para mis proyectos. Vamos ahora a la parte financiera, a los ingresos. ¿Cómo estás generando ingresos? Entiendo que una parte importante es de Eleven Labs. El resto de tus proyectos, algunos funcionan, otros no. Coméntanos o porcentajes o si quieres darnos más datos exactos de los ingresos que estás recibiendo en la actualidad. Vale, pues buen punto. Yo diría que en porcentajes sería probablemente un 65, depende del mes, pero sí, entre 60 y 70 y Eleven Labs, que al final es un ingreso recurrente, también tiene gran parte de variable al ser de ventas y yo de hecho pues dedico mucho tiempo, entonces realmente estamos llegando a objetivos y ahí pues sería un 60-70%. Del 35 restante probablemente sea de Dublineros, prácticamente no gano nada, por lo menos directamente. Sí que salen puntualmente, pues oye, una promoción por un grupo, pues 100 euros, 200 euros, pero eso lo suelo distribuir de hecho entre los administradores, al final es algo que no es tan significativo, serían unos 100 euros al mes o así que saco de Dublineros, entonces eso realmente no lo voy a contar. Pero luego estaría en ese 30%, pues sí, la parte más de consultorías, la parte de formaciones, bueno, claro, sería 35%, pues de ese 35%, mitad y mitad de formar a otra gente, que al final es muy variable, pero formar a otra gente que está en ventas tecnológicas y pues hacemos entrenamientos, normalmente hago packs de 3 meses de seguimiento, de ir haciendo una formación específica en grupo y demás. Eso sería un 50% de ese 35% restante y el otro 50% sería consultorías y el servicio de implementación de go-to-market para otras empresas. Y si nos puedes dar un rango de ingresos mensuales aproximado, ¿son 5.000, 10.000, 15.000? ¿En qué rangos más o menos? No llega a los 10.000, entonces estaré... Varía mucho mes a mes realmente porque al final, pues yo qué sé, muchos meses me centro solo en Eleven Labs y prefiero no hacer ningún proyecto de startup o ni siquiera sale o ni siquiera lo busco. Pero por dar un rango podría ser pues entre los 5.000 y 10.000 suele estar más o menos de media. Claro, también al final metemos comisiones, metemos muchas veces a resultados, así consigues aumentar tus ventas, pues me pagas este extra, si no, tal. Normalmente se consigue, pero claro, va aplazado o vienen paquetes de 3 meses, pero de promedio podría rondar por ahí. Vamos ahora a meternos en Eleven Labs. ¿Cuáles son las herramientas que más se usan? Que creo que hay varias, las que tenéis ahí en la empresa. ¿Cuál es la más puntera? ¿Cuál es la que más se usa? Incluso si nos puedes dar un poco más adelante el futuro, si hay algo que está por llegar, que hay muchísimos cambios en el mundo de la inteligencia artificial, llega Sora, llega VO2, estoy probando LTX para crear vídeos increíbles. En audio, formato podcast, está la herramienta, que se me ha ido el nombre, Notebook LM. Bueno, hay muchísimo ahora mismo y se está automatizando un montón de tareas, se está creando muchísimo contenido y siendo muchísimo más productivo que antes. Incluso
edición de audios y vídeo con inteligencia artificial con algunos clics, con Clean Voice, que estoy probando también, aunque no lo hace muy bien de momento. ¿Qué herramientas tenéis en Eleven Labs, las más importantes, y el futuro? Vale, estamos probando en cuanto al presente. Yo creo que las herramientas más importantes en una empresa así, y es que depende mucho del stage, o sea, de la fase en la que te encuentres, porque, por ejemplo, no es lo mismo si tú estás iniciando una empresa, sea tecnológica o no, cuando está pues comenzando, que por ejemplo, pues un CRM, por ejemplo, yo diría herramienta fundamental si tienes una empresa, CRM, esto lo sabrá cualquiera que ya haya escalado un poquito, para traquear un poco dónde, pues, con qué clientes has hablado, qué tipo de conversaciones has tenido, hacerlo colaborativo con todo el equipo, eso para mí es fundamental. Pero por eso decía, pues en un comienzo nosotros hemos usado otros CRMs, como puede ser ATI o algunos que son más fluidos, fáciles de montar. Es como plug and play, arrastras todo fácilmente, tal. Ahora hemos migrado a Salesforce, que es CRM por excelencia de grandes corporaciones, mucho más, digamos, se integra mejor con otros softwares y es como mucho más robusto también para el tema legal, tema de seguridad. Por eso es un poco difícil como estandarizar herramientas. Yo creo que me voy a centrar más en las de ventas, que estas sí que le sirven a todo el mundo. Y ahí probamos todo. O sea, nosotros somos de, vale, vamos a probar todo lo que hay, vamos a quedarnos con lo mejor, lo mejor. Entonces, diría que en este sentido hay dos tipos de herramientas fundamentales. Yo diría que están las más de sales, no sé cómo las quieras llamar, sales engagement. Yo diferenciaría de dos categorías. Vale, lo que estás haciendo y poder analizarlo, cómo lo estás haciendo. Aquí probablemente lo más diferenciador sea una herramienta que grabe tus llamadas, que transcriba tus llamadas. Luego tú lo puedes hacer fácil, se lo pasas a GPT, ¿dónde puedo mejorar? ¿Cuánto ha hablado el cliente? ¿Cuánto no? Aquí hay muchas, nosotros probamos muchas, existen pues Grain, existe Gong es de las más punteras. También, claro, cuanto mejor sea la herramienta, más te va a costar. Cuanto más hagas tú, más tiempo te va a costar, menos dinero. Pero esto creo que es algo muy importante para la parte de ventas, para mejorar. Y luego de outreach y de, digamos, contactar a clientes, conseguir pues números y demás. Tienes herramientas, por ejemplo, si estás haciendo B2B de scrapear clientes, contactar y demás. Hay muchas, por ejemplo, pues de si vendes a servicios físicos, o sea, negocios físicos, de conseguir contactos de una determinada zona, como puede ser Octoparse o este tipo de herramientas. Nosotros lo que utilizamos son más de, pues claro, encontrar contactos de gente de LinkedIn, detectar el email, enviarle secuencias de emails, y hemos probado de todo. Ahora mismo usamos herramientas que se integran mejor con Salesforce, simplemente por el tema del CRM, pero yo lo que recomendaría probablemente sería un Lemlist, que se llama LEM List. Apollo son las dos principales, y luego para hacer secuencias es que tienes muchísimas, tienes una que se llama Outreach, tienes el propio Atio, que es el CRM que comentaba antes, tiene esto ya integrado. O sea, para hacer las secuencias tienes mogollón de herramientas, pero es importante tener uno, porque al final, y esto yo lo comento siempre en ventas, los follow-up y hacer seguimiento a los clientes es muy importante. O sea, tú si le envías un mensaje a una persona, por muy relevante que sea, no va a tener un impacto que le va a cambiar todo el negocio. Entonces, tienes que recordárselo, tienes que pasarle casos de estudio, tienes que hacer otra serie de cosas. Entonces, una herramienta que genere estas secuencias, muy importante. Y luego, en cuanto al futuro, nosotros hemos probado, por ejemplo, agentes de IA de ventas. No creo que estén en el punto, sinceramente, de hacerlo, yo diría es que ni suficientemente bien ahora mismo. Hay muchas herramientas, está una que se llama 11x, bueno, hay realmente, que es como te genera el mensaje automático en base a lo que es tu producto, la persona y tal. Para mí nada funciona tan bien como hacerte tu propio GPT, entrenar a tu propio GPT y hacerlo. Nosotros, de hecho, estamos, yo con mi hermano, desarrollando una herramienta propia en este sentido, porque creo que se puede mejorar mucho, pero realmente con GPT, para mí, el futuro ahora mismo, de lo que hay, lo que mejor funciona es un GPT, decirle, hola, soy Pedro, aprende sobre mi producto y aprende sobre mi forma de vender. Estoy vendiendo esto. Esta es la empresa con la que quiero contactar. ¿Qué valor le puedo aportar? ¿Qué problema le puedo solucionar? Y luego, pues ahí ya le vas dando tips, ¿no?
Oye, me ha contactado él, le he contactado yo. Hace un tono, pues, que cree rapport, ¿no? Que se llama, que es como esa cercanía con el cliente y utiliza su mismo tono. O sea, con GPT realmente tú lo puedes promptear tanto como tú quieras y hay una de cosas para hacer ahí que es increíble. O sea, desde genérame un mensaje de seguimiento o genérame un mensaje que le genere urgencia y que se dé cuenta de el error que puede cometer al no estar comprando esto o de los problemas que se le pueden generar. Incluso se te ocurren ideas para mejorar tu producto. O sea, para mí, hablar con GPT a día de hoy es lo mejor que hay para el futuro si tú quieres ir mejorando en ese sentido. Y con respecto a Eleven Labs, ¿tenéis clonado de voz? ¿Podéis pasar de texto a voz? ¿Qué herramientas son las más destacadas y si hay alguna funcionalidad que esté por venir? Buen punto. Pues de hecho, mira, y comienzo por una que tenemos que se llama Gen FM, que la hemos sacado hace nada, Gen FM, que es Notebook LM, muy parecido, pero con nuestras voces, que son mucho más humanas y están en todos los idiomas. Entonces, lo mismo que hace Notebook LM en inglés, lo puedes hacer con voces que parecen humanos, con nuestra herramienta. Las principales, yo diría, text-to-speech, que es convertir el texto a voz, el clonado de voces, que luego lo puedes utilizar para todas las cosas que tú quieras, tanto para interactivo como para generar tus propios contenidos, para mandar notas de prensa, para mil cosas. O sea, por ejemplo, pues hay empresas que hacen, no, yo quiero la voz del CEO que dé mensajes motivacionales a los empleados, por ejemplo. O sea, realmente ahí es la creatividad de cada uno. Por eso a mí me encanta, porque se pueden generar una de proyectos e ideas interesantes y se hace pues desde empresas que clonan la voz de los padres para hacer una aplicación de historias para irse a dormir para los niños, por ejemplo. Esto es algo que existe. O sea, realmente las ideas que se pueden generar a partir de esto son enormes. Y luego, entonces, yo diría, relacionado con esto, nuestra herramienta de IA conversacional, los agentes de voz. Tú con un simple prompt puedes decir, actúa como, imagínate, Borja Girón, esta es toda la información de mi podcast, le subes todos los PDFs, le subes de lo que trata el podcast, los podcasts que has tenido. Hazme un asistente para la gente que tenga dudas sobre el podcast y te generas en un momento un código que puedes poner en tu web y que la gente pueda preguntar, oye, ¿tienes algún podcast sobre nutrición? Y te diga el agente, sí, en el podcast número 49 se habló de esto, esto y esto, y te pasa el link. Entonces, todas estas experiencias interactivas es que pueden ir desde caracteres NPCs de videojuegos al soporte de cliente de un supermercado, a creadores como nosotros que generen, pues yo que sé, formación y que te vaya entrenando. O pues hay novias de inteligencia artificial, que a mí esto me parece ya una locura. O sea, la peli de Her, que comentamos del futuro, pues hay una peli que es Her, no sé si la has visto, sobre cómo un chico, y esto cuando casi no había inteligencia artificial, estaba empezando el machine learning y demás, se enamoró de su IA. Yo creo que esto no estamos tan lejos, porque al final se aprende de ti, tú le dices que se entrene con lo que tú sabes, tiene una voz humana, hablas todos los días con ella. O sea, están saliendo una de proyectos muy, muy locos, la verdad. Nosotros hemos hecho, de hecho, con Fernando Alonso y Aramco, Aston Martin, hay una colaboración que ellos han hecho interactivo a Fernando Alonso para que le preguntes cosas de las carreras y generes mensajes, con José Mourinho y con Snickers, que es la empresa de comestibles, también para que puedas mandar mensajes de felicitaciones a tus amigos. O sea, realmente las empresas lo están usando para cosas súper creativas y súper interesantes, vaya. Aquí en este punto yo creo que hay como dos tendencias o dos pensamientos de... Hay gente que dice, guay, inteligencia artificial, esto, yo nunca me voy a enamorar de una IA, si algo está creado con inteligencia artificial, a mí no me gusta. Y por otro lado, yo soy de los que en un momento determinado no vamos a poder distinguir entre una inteligencia artificial y un contenido generado por un ser humano y, como no vamos a poder distinguirlo, vamos a actuar como si fuera un ser humano. Es decir, si alguien crea un podcast con inteligencia artificial, imagínate que esto está creado con inteligencia artificial. Seguramente en pocos meses, años, se podrá hacer algo exactamente como esto, con un clon mío, con un clon tuyo, y que no se pueda distinguir. ¿Qué opinas tú? Yo diría eso, que van a ser dos tipos de experiencias, cada vez van a estar más polarizadas. Creo que todavía falta un poco para esto, pero creo que va a haber la gente que está intentando, y a mí esto me gusta mucho, porque siempre se dice, no, es que ya hay muchas marcas personales, ya hay muchos podcasts, pero la gente que lo haga
muy poco humano y que lo haga muy artificial y que sea swipe up para el botón de no sé qué y mi guión de los 3 pasos, las 3 historias que tengo que crear y que no sea nada humano, para mí esos van a morir y va a ir para los dos lados. O bien te metes con IA súper personalizado o bien te metes algo súper humano que sea realmente ver a alguien. Yo, por ejemplo, cuando creo contenido voy a ir más por ahí. Algo súper humano, algo que tú veas cuando hables con una persona que no se pueda replicar por IA, porque por mucho que aprenda lo que es la vida de una persona y te cuente y demás, y la experiencia y la voz sea súper humana, yo creo que no te vas a poder identificar tantísimo cuando veas contenido y vamos a querer también ver personas humanas. Pero la experiencia de generar un entretenimiento, generar una educación, generar un contenido también que sea hiperpersonalizado es algo que es relevante. Entonces yo creo que va a haber esas dos corrientes muy, muy fuertes. Marcos, para ir terminando, coméntanos cómo ves ese futuro, aunque nos lo has dicho ya por encima, pero el futuro tuyo, personal. ¿Cuánto tiempo crees que vas a estar en Eleven Labs? ¿Dónde te gustaría estar en un futuro? ¿Quieres ir a Bali? ¿Cómo es ese Marcos en 5 o 10 años? Pues pregunta difícil para mí, la verdad. En Eleven Labs, por comenzar así con lo que más tiempo estoy dedicando ahora, la verdad que me gustaría de momento quedarme un tiempo, ver cómo crece, pero sobre todo porque es que falta mucho por hacer en el mundo de IA y todavía estamos comenzando, estamos en pañales y en 10 años va a ser como, hostia, voy a ir a un supermercado, me va a atender una voz o voy a poder preguntar sobre productos a una voz generativa y va a ser como, cuando estaba en Eleven Labs hace 10 años y estamos montando el inicio de esto. Entonces, en Eleven Labs la verdad que me gustaría estar y me gustaría como poder escalar a un equipo mucho más grande que realmente se vea en el día a día y ya esté integrado. Entonces, por ese lado me gustaría mantenerlo y luego por mi lado me gustaría también empezar a hacer eso que está haciendo bien Eleven Labs y mi conocimiento en ventas y en go-to-market, aplicarlo a otras empresas tecnológicas que realmente tienen un valor diferencial. Genial, Marcos. Muchísimas gracias de nuevo por pasarte por aquí, por compartir toda esta experiencia que creo que puede aportar mucho valor. Si a los oyentes les ha gustado, les ha entretenido, han aprendido algo, que le den like, que dejen un comentario y que lo compartan. Y nos escuchamos, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.